Se suponía ser una típica tarde de martes en el aeropuerto hasta que algo imposible sucedió. Pasajeros se congelaron a medio paso mientras 15 perros policía de repente rompieron su formación perfecta, rodeando a una pequeña niña rubia de pie sola cerca de la puerta 47. Nadie se atrevió a respirar. Sin previo aviso, los perros comenzaron a ladrar con una intensidad que sacudió la terminal. La niña apretó su mochila rosa más fuerte. «Buenos perritos», ella susurró, sus ojos azules abiertos de confusión. Oficial Ben Giles gritó órdenes, pero los perros se negaron a moverse. Sus cuerpos formaron una pared protectora alrededor de ella, como si ella estuviera en peligro mortal. Una supervisora de seguridad, una mujer con ojos agudos y 15 años de experiencia, se precipitó hacia adelante. «Cariño, necesitamos que te quedes muy quieta», dijo ella, su voz tensa de urgencia. La cara de la niña se puso pálida. «¿Hice algo malo?» Su voz tembló, el pánico subiendo. «Yo solo quiero a mi mami». Entonces el perro líder, un enorme pastor alemán llamado Jax, ladró de nuevo, esta vez fijándose en la mochila rosa apretada contra su pecho. En segundos, unidades tácticas invadieron el área de la puerta. Viajeros retrocedieron, teléfonos levantados, grabando todo. Nadie podía entender qué estaba pasando. ¿Estaba ella en peligro? ¿Era posible que ella estuviera llevando algo que podría matar a todos en la terminal? ¿O estaban estos perros protegiéndola de algo que ninguno de ellos podía ver? Lo que pasó después dejó a expertos de seguridad alrededor del mundo atónitos y convirtió a esta niña en el centro de una historia que cambiaría la seguridad del aeropuerto para siempre. Antes de que nos sumerjamos, asegúrense de darles me gusta, compartir y suscribirse. Y estoy genuinamente curioso, ¿desde dónde están viendo? Dejen caer el nombre de su país en los comentarios. Me encanta ver cuán lejos estas historias increíbles alcanzan. Luz solar de la tarde se vertió a través de las masivas paredes de vidrio de la Terminal C, bañando el vestíbulo en cálida luz dorada. La familiar banda sonora de la vida del aeropuerto llenó el aire. El rodar constante de maletas a través de suelos pulidos, anuncios automáticos resonando en lo alto, el silbido de máquinas de café en cafés abarrotados, en el suave murmullo de 1000 conversaciones en una docena de idiomas. Solo otro día ajetreado. Viajeros de negocios tecleaban en computadoras portátiles en áreas de espera. Familias con equipaje de mano sobrecargado navegaban líneas de seguridad. Azafatas en uniformes impecables se deslizaban con sonrisas practicadas. Nadie tenía idea de que, dentro de los próximos 30 minutos, esta terminal pacífica se convertiría en el sitio de un incidente que los medios internacionales diseccionarían por meses. El oficial Ben Giles ajustó su chaleco táctico mientras lideraba su unidad K-9 de élite a través del corredor de llegadas internacionales. 15 pastores alemanes se movían en formación impecable junto a sus adiestradores, cada paso sincronizado, cada cabeza alerta pero tranquila, disciplinada, enfocada y completamente silenciosa. La unidad estaba realizando un barrido de seguridad rutinario antes de varias llegadas diplomáticas de alto perfil. Ben había construido su reputación en precisión y excelencia. Estos no eran perros policía ordinarios. Eran los caninos de detección más avanzados de toda la división de seguridad. Cada perro poseía su propia especialidad: explosivos, narcóticos, dispositivos electrónicos, compuestos químicos y evaluación de amenazas de multitudes. Pero juntos formaban algo mucho mayor. Un muro inquebrantable de instinto
entrenamiento y lealtad inquebrantable. Ben observó a Jax liderar la manada, los poderosos hombros de su perro líder moviéndose con gracia sin esfuerzo. 7 años juntos. 7 años de confiarse mutuamente sus vidas. Pero debajo de su orgullo acechaba algo más oscuro, un recuerdo que nunca pudo silenciar del todo. Duke, su compañero anterior. El perro que había intentado decirle algo hace 3 años, instintos gritando una advertencia que Ben había ignorado a favor de seguir el protocolo. Esa elección le había costado la vida a Duke. Ben apartó el pensamiento, concentrándose en el presente. La Terminal C estaba limpia. El barrido estaba procediendo perfectamente. En 20 minutos completarían sus rondas y despejarían el área para las delegaciones entrantes. Todo estaba bajo control. Entonces las orejas de Jax pivotaron bruscamente hacia la izquierda. Su paso se ralentizó solo una fracción. Su cabeza giró hacia el área de espera cerca de la puerta 47. Ben lo sintió al instante, ese cambio en la energía de su compañero, sutil como un cambio en la presión del aire antes de una tormenta, de alerta rutinaria a algo completamente diferente, algo que hizo que el vello de la nuca de Ben se erizara. Y fue entonces cuando la vio, una niña pequeña, de pie completamente sola, vistiendo una chaqueta de cuero negra que parecía demasiado grande para su pequeña figura y apretando una mochila rosa contra su pecho como un salvavidas. Estaba demasiado quieta, demasiado tranquila, su cabello rubio atrapando la luz de la tarde mientras los viajeros pasaban sin notarla. Los instintos de Ben dispararon una advertencia que su cerebro aún no podía procesar. Los niños perdidos lloraban. Miraban a su alrededor frenéticamente. Corrieron al personal del aeropuerto en busca de ayuda. Esta niña no estaba haciendo ninguna de esas cosas. Estaba esperando. ¿Para qué? Ben no pudo decirlo. Pero en ese momento, viendo el enfoque de Jax estrecharse con una precisión láser en esa pequeña figura silenciosa, el oficial Ben Giles supo con absoluta certeza que su rutinaria tarde de martes estaba a punto de convertirse en todo menos rutinaria. El oficial Ben Giles había pasado 12 años perfeccionando lo que la mayoría consideraba imposible, una unidad canina de 15 perros que se movía como un solo organismo. Mientras los veía fluir por los concurridos corredores de la Terminal C, sintió esa familiar oleada de orgullo mezclada con algo más pesado, algo que nunca lo abandonaba del todo. La llamaban la máquina perfecta, y el nombre encajaba. En 3 años de operación, la unidad nunca había fallado una sola detección, ni una. Habían interceptado de todo, desde armas ocultas hasta medio kilo de fentanilo escondido en el osito de peluche de un niño. Habían identificado dispositivos de vigilancia electrónica, señalado a presuntos traficantes, y una vez detectaron a un pasajero que llevaba viales de un contaminante biológico que podría haber infectado a miles. 15 pastores alemanes, 15 adiestradores, 0 fallas. Los perros se movían en una precisa formación en V, sus patas silenciosas contra el suelo pulido a pesar de su tamaño. Turistas y viajeros de negocios se apartaban instintivamente para dejarlos pasar, sacando teléfonos para capturar video de la impresionante vista. La unidad recorrió la terminal con eficiencia mecánica, pasando por las cafeterías y los kioscos de periódicos, alrededor de las áreas de asientos familiares, a través del laberinto de puertas de embarque. En el vértice de la formación caminaba Jax, el perro líder de Ben, y el ancla indiscutible de la unidad. 7 años de edad, 90 libras de puro músculo e inteligencia, con un historial de detección que hacía a los adiestradores veteranos
sacudir la cabeza con incredulidad. Jax poseía algo más allá del entrenamiento, una habilidad casi sobrenatural para sentir el peligro antes de que se materializara. Podía leer una habitación en segundos, identificar una amenaza en una multitud de cientos y comunicar sus hallazgos a Ben con nada más que un cambio en su andar o el ángulo de sus orejas. Ben había aprendido a leer a Jax de la misma manera que los músicos leen partituras, interpretando cada señal sutil. Una pata levantada significaba dispositivos electrónicos. Una cabeza baja indicaba explosivos. Una cola rígida sugería evaluación de amenaza humana. Desarrollaron un lenguaje sin palabras. Una sociedad construida sobre la confianza absoluta, o al menos eso era lo que Ben se decía a sí mismo. La verdad era más complicada. 3 años atrás, había tenido otro compañero, Duke, un Malinois belga con los mismos instintos extraños que Jax. Durante un barrido en esta misma terminal, Duke había alertado a un pasajero que el entrenamiento y la experiencia de Ben decían que estaba limpio. El protocolo indicaba que debían seguir adelante. Los documentos del pasajero eran perfectos, su comportamiento tranquilo, su equipaje escaneado y despejado. Pero Duke se había negado a retroceder. Su lenguaje corporal gritaba peligro. Ben lo había desautorizado, siguió el procedimiento, hizo avanzar la unidad. 15 minutos después, Duke interceptó al mismo pasajero intentando acceder a un área restringida. El hombre había estado llevando un arma que Duke de alguna manera había sentido a través de capas de sofisticado ocultamiento. En la confrontación que siguió, Duke había recibido una bala destinada a un agente de puerta. Murió salvando a un extraño porque su adiestrador no había confiado en él. Ben forzó el recuerdo de vuelta a su compartimento cerrado, concentrándose en el presente. Jax estaba aquí ahora. La unidad era impecable. Todo estaba bajo control. Pasaron por la puerta 40, luego la puerta 40 y la rutina tan familiar como respirar. Luego en la puerta 47, las orejas de Jax pivotaron a la izquierda con precisión quirúrgica. Su poderosa zancada se acortó casi imperceptiblemente. Su cabeza giró, y Ben sintió su propio pulso dispararse en respuesta. Conocía ese movimiento. Lo había visto 100 veces. Jax había encontrado algo. Los ojos de Ben siguieron la línea de visión de Jax y se posaron en ella inmediatamente. Una niña pequeña, tal vez de 6 años, de pie perfectamente quieta cerca de las ventanas del suelo al techo de la puerta 47. Cabello rubio recogido en una cola de caballo, ojos azules mirando fijamente al frente. Llevaba una chaqueta de cuero negra, de las que tienen cremalleras y tachuelas plateadas, que le colgaba más allá de las caderas. Claramente demasiado grande para su pequeña figura. Debajo, una sencilla camiseta blanca y jeans, zapatillas rosas con personajes de dibujos animados a los lados, y apretada contra su pecho, sostenida con ambos brazos como un escudo, había una mochila rosa cubierta de parches de unicornios. El ojo entrenado de Ben recorrió el área a su alrededor. La puerta 47 estaba moderadamente concurrida, viajeros de negocios con trajes tecleando en sus teléfonos, una familia con 3 niños acorralando equipaje, una pareja de ancianos durmiendo en sillas adyacentes. La mezcla habitual. Pero ninguno de ellos parecía conectado a la niña. Ningún padre frenético buscando, ningún guardián vigilando, ningún personal de aerolínea acercándose para ayudar. Estaba total y completamente sola. Eso por sí mismo no era inusual. Los niños perdidos eran una ocurrencia diaria en los principales aeropuertos. Se alejaban de sus padres en los baños, se separaban en las multitudes,
Se quedaban atrás mientras las familias se apresuraban para tomar vuelos. El aeropuerto tenía protocolos. La niña debería estar llorando, mirando a su alrededor desesperadamente, llamando a su mamá o a su papá. Pero esta niña no estaba haciendo ninguna de esas cosas. Estaba inmóvil, como esperando a alguien. Su cara no mostraba angustia, ni miedo, ni confusión. Solo una calma inquietante que hizo que los instintos de Ben se encendieran como una luz de advertencia. La chaqueta de cuero negra parecía incorrecta de alguna manera, demasiado pesada para la terminal climatizada, demasiado adulta para una niña tan pequeña. En la forma en que sostenía esa mochila, con los brazos envueltos protectoramente, los dedos apretando las correas hasta que sus nudillos se pusieron blancos, como si contuviera algo precioso o peligroso. El paso de Jack se había ralentizado a media velocidad ahora, su enorme cabeza fijada en la niña con el tipo de concentración que Ben solo había visto durante escenarios de amenaza en vivo. El resto de la unidad sintió el cambio al instante. Otros 14 perros respondiendo a la energía de su líder, su formación apretándose, su atención colectiva centrándose en esa pequeña figura solitaria. Ben sintió que su pulso se aceleraba. El lenguaje corporal de Jax estaba cambiando de patrulla rutinaria a investigación activa. Sus hombros habían bajado ligeramente, su cabeza bajó una fracción, sus fosas nasales se dilataron, inhalando aire, analizando sentidos invisibles para los sentidos humanos. «Calma, chico», Ben murmuró, su mano moviéndose instintivamente para descansar en el hombro de Jax. El gesto estaba destinado a calmar, pero sus propios dedos temblaron ligeramente. Otros viajeros continuaron pasando junto a la niña sin una segunda mirada. Una adolescente casi chocó con ella mientras miraba su teléfono. Una mujer rodó una maleta a centímetros de los pies de la niña. Nadie notó. Nadie se detuvo. Pero Jax notó. Ben se dijo a sí mismo que no era nada. Solo una niña perdida esperando que la seguridad del aeropuerto encontrara a sus padres. Una situación rutinaria que ocurría 20 veces al día. Debería reportarlo a los servicios de la terminal. Dejar que ellos lo manejaran. Mantener la unidad en movimiento. Sus instintos estaban gritando algo completamente diferente. Algo andaba mal con esa niña. O algo andaba mal cerca de ella, y este pensamiento hizo que la sangre de Ben se helara. Algo andaba mal con lo que ella llevaba. Jax dio otro paso hacia adelante, y Ben sintió el momento cristalizarse. Esto ya no era rutina. Jax se detuvo tan abruptamente que Ben casi tropezó con él. Durante 3 segundos, el enorme pastor alemán permaneció inmóvil, cada músculo tenso, sus ojos oscuros fijos en la niña como si ella fuera lo único que existía en el universo. Ben abrió la boca para dar la orden de continuar, pero la palabra murió en su garganta. Jax ladró. No el ladrido de alerta controlado del entrenamiento. No el ladrido de advertencia que señalaba una amenaza detectada. Esto era algo que Ben nunca había oído de su compañero en 7 años juntos. Un sonido agudo y penetrante que cortó el ruido ambiental de la Terminal C como un disparo. El ladrido resonó en las paredes de vidrio y los suelos pulidos, silenciando conversaciones a mitad de frase. Las cabezas se giraron bruscamente. Una mujer dejó caer su taza de café, y entonces, imposiblemente, los 15 perros se movieron como uno. Se dirigieron hacia la niña en perfecta sincronización, su formación disolviéndose y reformándose con una precisión fluida que desafió las órdenes de choque de sus adiestradores. Como una danza coreografiada que ninguno de ellos había ensayado, los pastores alemanes fluyeron alrededor de Valerie en círculos concéntricos,
sus poderosos cuerpos creando barreras vivientes entre ella y el resto de la terminal. «Jax, al talón». La voz de Ben se quebró de urgencia. «Jax, quieto». El perro ni siquiera lo miró. A su alrededor, otros 14 adiestradores gritaban órdenes similares, sus voces subiendo de tono a medida que el pánico se instalaba. «Bruno, alto». «Max, quieto». «Rex, conmigo». Las radios en sus chalecos estallaron con estática y demandas furiosas de la seguridad de la terminal. «Líder de unidad, ¿cuál es su estado?» «Giles, controle a sus perros ahora. Necesitamos refuerzos en la puerta 47». Situación escalando. Pero los perros no escuchaban a nadie. Formaron 3 anillos apretados alrededor de la niña. Sus cuerpos se presionaron juntos, creando una pared impenetrable de pelaje y músculo. Sin embargo, su postura no era agresiva. Sus pelos no estaban erizados. Sus dientes no estaban descubiertos. Parecían casi protectores, como si la estuvieran protegiendo de un peligro que solo ellos podían sentir. Los pasajeros retrocedieron a toda prisa, teléfonos en alto, grabando todo. Un empresario derribó un cochecito de bebé en su prisa por retirarse. Los padres agarraron a sus hijos y los acercaron. El área de asientos circular alrededor de la puerta 47 se vació en segundos, dejando un radio de 20 pies de espacio vacío con la niña y los perros en su centro. El corazón de Ben golpeó contra sus costillas mientras se abría paso a través del anillo interior de perros, ignorando el caos que explotaba a su alrededor. Sus manos temblaban. Su mente gritaba advertencias que su entrenamiento no podía procesar. En 12 años con unidades K9, nunca había visto algo así. Los perros no rompían la formación, no ignoraban órdenes, no actuaban solo por instinto, excepto que estaban haciendo exactamente eso. Llegó al círculo más interno y vio su rostro claramente por primera vez. Ella no estaba llorando, no estaba gritando, no estaba tratando de correr. La niña pequeña permanecía perfectamente quieta en el centro de 15 perros protectores, sus ojos azules grandes pero tranquilos, sus pequeñas manos aún apretando esa mochila rosa contra su pecho. Y entonces ella miró a Jax, sonrió suavemente y susurró 2 palabras que de alguna manera se abrieron paso a través del caos. «Buenos perritos». Ben se arrodilló frente a la niña, su pulso martilleando en sus oídos. Los perros se apretaron a su alrededor, sus cuerpos cálidos creando una fortaleza viviente que bloqueaba el caos de la terminal. Jax se puso directamente a su lado, su atención clavada en la mochila rosa con una intensidad que Ben reconoció al instante. Era la alerta de dispositivo electrónico, la postura exacta, el ángulo preciso de la cabeza de Jax, la forma en que sus fosas nasales se dilataban en rápida sucesión. Ben lo había visto cientos de veces en el entrenamiento y docenas en el campo. Pero esto no podía ser correcto. Esta era una mochila de niña cubierta de parches de unicornios brillantes. «Cariño», dijo Ben, forzando su voz a mantenerse suave a pesar de la adrenalina que inundaba su sistema. «Mi nombre es Oficial Ben. ¿Puedes decirme tu nombre?» «Valerie», dijo la niña suavemente. Su voz llevaba un ligero acento que no pudo ubicar del todo. «Estoy esperando a mi mami y a mi papi». «Eso es bueno, Valerie. Vamos a ayudarte a encontrarlos». Los ojos de Ben bajaron a la mochila apretada contra su pecho. «¿Puedes contarme sobre tu mochila? ¿Dónde la conseguiste?» La cara de Valerie se iluminó ligeramente. «Un hombre amable de seguridad me la dio. Dijo que era un regalo porque estaba siendo muy valiente. Dijo que tiene magia especial que ayudará a mis padres a encontrarme más rápido». Cada instinto que Ben poseía gritó peligro. «¿Qué hombre, cariño? ¿Puedes describirlo?» Tenía un uniforme como la otra gente de seguridad. Era muy amable.
dijo. Giles, necesitamos respuestas ahora. La voz crepitante a través de su radio la interrumpió. Ben la ignoró, alcanzando su micrófono de hombro con dedos temblorosos. Necesito el escáner portátil en la puerta 47. Inmediatamente, prioridad 1. 2 minutos parecieron 2 horas. Los viajeros continuaron retrocediendo, formando un círculo cada vez más amplio de miedo y curiosidad. La seguridad del aeropuerto se abrió paso entre la multitud, unidades tácticas moviéndose a posición. Ben se mantuvo concentrado en Valerie, en sus inocentes ojos azules y en la forma en que sostenía esa mochila como si fuera lo más preciado del mundo. Cuando la oficial Sarah Chen llegó con la unidad de detección de mano, su rostro estaba tenso de preocupación. ¿Qué tenemos? Ejecútalo, dijo Ben en voz baja. La mochila. Sarah activó el escáner, su LED azul proyectando sombras extrañas mientras lo movía lentamente sobre la tela rosa. La pantalla del dispositivo se iluminó con lecturas que la hicieron congelarse a mitad de movimiento. Dios mío. Ben se inclinó más, su sangre volviéndose agua helada mientras leía la pantalla. Firmas metálicas, patrones de circuito, fuente de alimentación. El análisis del escáner era inconfundible. Tecnología sofisticada de rastreo GPS, con capacidades de retransmisión celular. Hardware de grado militar disfrazado en la mochila de una niña. Esto no era un regalo. Esto no estaba destinado a ayudar a nadie a encontrar a Valerie. Alguien quería rastrear cada uno de sus movimientos. Alguien quería saber exactamente dónde estaba en todo momento. Y alguien había convencido a una niña de 6 años de que se podía confiar en extraños con uniforme. Las manos de Ben se apretaron en puños mientras la terrible verdad cristalizaba. Valerie no estaba perdida. Ella era un cebo. Un grito de mujer rasgó la terminal como una fuerza física. ¡Valerie! La cabeza de Ben se levantó mientras una figura rompía el perímetro de seguridad, empujando a los oficiales uniformados con fuerza desesperada. Ella estaba en sus 30 y tantos, cabello oscuro salvaje alrededor de su cara, rímel escurriéndose por sus mejillas en ríos negros. 2 guardias de seguridad la agarraron por los brazos, pero ella luchó como un animal acorralado. Esa es mi sobrina. Suéltame, Valerie. Señora, necesita calmarse. Quítenme las manos de encima. La voz de la mujer se quebró con histeria. Vienen a buscarla. No entienden. Vienen. Ben se puso de pie, una mano moviéndose instintivamente para proteger a Valerie, mientras la conmoción escalaba. La oficial Chen dio un paso adelante, su escáner todavía apretado en manos de nudillos blancos. Señora, necesito que se identifique. Sarah Chen, soy su tía, por favor, tienen que escucharme. Los ojos de Sarah estaban salvajes, revoloteando entre los oficiales y Valerie con intensidad de pánico. Sus padres, oh Dios, sus padres. ¿Tía Sarah? La pequeña voz de Valerie cortó el caos, y el sonido pareció romper algo en Sarah. Las rodillas de la mujer cedieron. Ben tomó una decisión. «Déjenla pasar, ahora». Los guardias de seguridad la soltaron, y Sarah tropezó hacia adelante, cayendo de rodillas frente a Valerie. Sus manos flotaron sobre la niña, temblorosas, como si temiera tocarla y confirmar que era real. «Bebé, ¿estás bien? ¿Alguien te hizo daño?» «Estoy bien», susurró Valerie. El hombre amable dijo que me encontrarían. La cara de Sarah se quedó sin color. «¿Qué hombre amable?» Miró a Ben, el terror reemplazando el alivio en sus ojos. «¿Qué hombre?» «Dice que alguien de seguridad le dio la mochila», dijo Ben sombríamente. «La que tiene el rastreador GPS de grado militar dentro».
No, oh, no, no, no. Sarah atrajo a Valerie más cerca, su voz bajando a un susurro horrorizado. Nos encontraron. Incluso aquí nos encontraron. Señora, necesito que explique exactamente qué está pasando, dijo Ben, su voz de mando cortando el pánico de ella. Ahora mismo. Sarah tomó un aliento tembloroso, sus palabras saliendo en una ráfaga desesperada. El padre de Valerie es el doctor Marcus Webb. Es un investigador farmacéutico. Hace 3 meses descubrió que uno de los principales proveedores internacionales de su compañía estaba distribuyendo medicamentos contra el cáncer falsificados, drogas falsas. Miles de pacientes estaban recibiendo placebos en lugar de tratamiento. La gente estaba muriendo. Ben sintió que su estómago se encogía. Marcus reunió pruebas, documentación, correos electrónicos internos, registros de envío. Se estaba preparando para testificar ante las autoridades federales, pero entonces comenzaron las amenazas. Alguien siguiéndonos a casa. Robos. Llamadas anónimas diciendo que sabían dónde iba Valerie a la escuela. La voz de Sarah se quebró. Hace una hora, la seguridad del aeropuerto detuvo a Marcus y su esposa con cargos fabricados. Órdenes falsas. Plantaron algo en su equipaje. La familia fue separada deliberadamente. ¿Dónde están ahora? Ben exigió. No lo sé. Los llevaron a algún lugar. Un área de retención, dijeron. Apenas logré sacar a Valerie antes de que... Los ojos de Sarah se fijaron en la mochila rosa, la comprensión inundando sus rasgos con un nuevo horror. El rastreador. La están usando para llegar a Marcus. Si no retira el testimonio, si no destruye la evidencia. Ella no terminó la frase. No tenía que hacerlo. Las palabras de Sarah aún colgaban en el aire cuando el lenguaje corporal de Jax cambió de nuevo. Su cabeza giró hacia el área de aduanas con precisión mecánica. Toda su estructura se puso rígida de una manera que hizo que la respiración de Ben se detuviera. En segundos, 3 perros más salieron del círculo protector, Kaiser, Bruno y Raven, moviéndose para flanquear a Jax con exactamente la misma postura. Ben conocía esa postura. Se la había inculcado durante 3 años. Detección química, materiales peligrosos. No. Ben respiró, su mente acelerando a través de cálculos imposibles. El rastreador no era el objetivo final. Nunca fue el objetivo final. Sus ojos recorrieron la terminal con nueva urgencia, ya no buscando a una niña perdida, sino a depredadores en un coto de caza. Fue entonces cuando los vio. 2 hombres con uniformes de mantenimiento del aeropuerto de pie cerca de la entrada del Duty Free, tal vez a 40 yardas de distancia. No se movían, no trabajaban, no hacían nada excepto estar perfectamente quietos, sus ojos fijos en el círculo de perros que rodeaban a Valerie. Su posicionamiento era incorrecto, demasiado simétrico, demasiado deliberado. Posiciones de flanqueo, espaciado táctico. La mano de Ben se movió a su radio. Todas las unidades. Tengo 2 hostiles potenciales con uniformes de mantenimiento. Sector Duty Free. No se acerquen. Repito, no. Jax ladró de nuevo, más fuerte esta vez, su atención fija en algo más allá de los hombres. Ben siguió su línea de visión y sintió que el hielo inundaba sus venas. Un gran contenedor de carga diplomática se encontraba cerca del punto de control de aduanas, parcialmente oscurecido por una estación de detección móvil del tipo utilizado para transportar materiales sensibles entre embajadas y consulados. Inmunidad diplomática, sin registros, sin preguntas, excepto que éste tenía rasguños frescos alrededor de su cerradura de seguridad. El sello estaba roto, colgando suelto como un detalle olvidado,
y los 4 perros estaban alertando a ello con un tipo de intensidad que Ben solo había visto durante simulacros de armas químicas en vivo. Las piezas encajaron con una claridad horrible. ¡Oh, Dios!, Sarah susurró a su lado. Ella había seguido su mirada, visto lo que él estaba viendo. No solo van por Valerie. La mente de Ben corrió a través del escenario con precisión militar. Separar a la familia, plantar el rastreador en la niña, posicionar operativos por toda la terminal. Colocar un dispositivo químico en un contenedor que la seguridad no puede registrar legalmente. Cuando la familia sea eliminada o cuando Dr. Webb se niegue a cooperar, activar el dispositivo. Caos químico, evacuación masiva, docenas o cientos de víctimas. Y en el pandemonium, los operativos se escabullen mientras los primeros respondedores se concentran en los moribundos. Era elegante, despiadado, y estaba sucediendo justo ahora. «Lleven a Valerie a la habitación segura», ordenó Ben, su voz cortando el caos con autoridad de mando. «Detalle de protección completo. Asegúrenla». ¿Qué pasa con el contenedor? La cara de la oficial Chen se había puesto pálida. Los perros ya saben lo que hay dentro. La mano de Ben se movió a su micrófono de hombro. Sus palabras rápidas. «Aquí, líder de unidad Giles. Tenemos una situación de código negro en aduanas de la Terminal C. Necesito eliminación de bombas, equipos de materiales peligrosos y cierre completo de la terminal. Tenemos operativos hostiles en el lugar y una posible arma química en un contenedor diplomático. Esto no es un simulacro». Los 2 hombres con uniformes de mantenimiento se estaban moviendo ahora, su pretensión casual abandonada. Sabían que habían sido descubiertos y se dirigían directamente hacia el contenedor. El gruñido de Jax retumbó bajo y mortal, un sonido que Ben rara vez había oído de su compañero. Los ojos del perro siguieron el movimiento de los hombres, su cuerpo enroscado y listo. La mano de Ben cayó a su arma lateral mientras hacía el cálculo más difícil de su carrera. Detener a los hombres o proteger a la niña. No podía hacer ambas cosas. «Jax», dijo en voz baja, su voz firme a pesar de la adrenalina que gritaba a través de su sistema. «¡Guarda!». El enorme pastor alemán se movió al instante, posicionándose entre Valerie y la amenaza que se acercaba. Otros 13 perros se movieron con él, formando una pared impenetrable de dientes y lealtad. Esta vez, Ben estaba confiando completamente en los instintos de su compañero. El dedo de Ben se cernió sobre su radio, todo su cuerpo congelado en un momento que pareció extenderse hasta la eternidad. Cada regulación, cada procedimiento, cada línea del manual oficial gritaba la misma orden. Evacuar, tirar de la alarma, despejar la terminal, alejar a miles de civiles de una posible arma química antes de que fuera demasiado tarde. Pero Jax no se movía hacia las salidas. Ninguno de los perros señalaba comportamiento de evacuación. Se mantuvieron en formación defensiva alrededor de Valerie, sus cuerpos tensos, pero su posicionamiento deliberado. Protectores, no reactivos. Y 4 de ellos mantuvieron su alerta química hacia el contenedor mientras mantenían el resto de su atención fija en los trabajadores de mantenimiento. Los perros le estaban diciendo algo que su entrenamiento no podía traducir en protocolo. La mente de Ben retrocedió 3 años, el cuerpo de Duke poniéndose rígido en la misma terminal, alertando a un pasajero que la experiencia de Ben decía que estaba limpio, el Malinois belga negándose a retroceder, insistiendo en que algo andaba mal, mientras cada escaneo, cada procedimiento, cada pieza del protocolo oficial decía que siguieran adelante. Ben había confiado en las reglas en lugar de en su compañero. Duke había muerto demostrando que las reglas estaban equivocadas.
Los dos trabajadores de mantenimiento estaban a 20 yardas del contenedor diplomático ahora, moviéndose con pasos decididos que parecían casuales pero no lo eran. Sus manos se mantuvieron demasiado cerca de sus costados, sus ojos buscando una respuesta de seguridad. Profesionales, entrenados, peligrosos. Ben, necesitamos evacuar. La voz de la oficial Chen cortó su parálisis. Si ese contenedor es lo que los perros creen que es, los perros no nos están diciendo que corramos, interrumpió Ben, su voz baja y dura. Sus ojos siguieron a los sospechosos, observando su trayectoria, calculando ángulos y tiempos. Nos están diciendo que mantengamos el terreno. Valerie es el objetivo principal. El contenedor es la distracción. Eso no es protocolo. El protocolo hizo que mi último compañero muriera. Las palabras salieron más duras de lo que Ben pretendía, pero llevaban una verdad de la que había pasado 3 años tratando de escapar. Miró a Jax, al enorme pastor alemán que nunca le había dado una falsa alerta en 7 años juntos, al perro que había roto cada regla del manual de entrenamiento para proteger a una niña que ninguno de ellos había conocido antes de hoy. Confiar en las reglas o confiar en su compañero. Seguir el procedimiento o seguir el instinto. Ben tomó su decisión. Su dedo presionó el botón de transmisión de radio, su voz cortando la frecuencia táctica con autoridad absoluta. Todas las unidades, aquí Hiles, 2 sospechosos con uniformes de mantenimiento, acercándose al punto de control de aduanas, armados y extremadamente peligrosos. Contenedor diplomático cerca de la estación de detección, confirmado como caliente. Amenaza química. Convergen ahora. Equipos tácticos para interceptar a los sospechosos antes de que lleguen al contenedor. Eliminación de bombas para asegurar el dispositivo. Necesito un detalle de protección en la niña en mi ubicación inmediatamente. Soltó el botón y añadió una orden más, su voz bajando a 0. No evacúen la terminal. Repito, no evacúen. El pánico desencadenará la detonación. Solo respuesta controlada. La oficial Chen lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Ben, si te equivocas, no me equivoco. La mano de Ben se movió a su arma lateral, sus ojos sin dejar a los 2 hombres que ahora comenzaban a correr hacia el contenedor. Los perros nunca se equivocan. El bajo gruñido de Jax retumbó en acuerdo, su poderoso cuerpo enroscado y listo. A su alrededor, otros 14 pastores alemanes mantuvieron sus posiciones con disciplina inquebrantable, protegiendo a Valerie como si fuera lo más importante del mundo. Porque para ellos lo era. Ben había pasado 3 años construyendo la máquina perfecta. Ahora confiaba en ella completamente, apostando miles de vidas en los instintos de animales que no podían explicar su razonamiento con palabras. Estaba confiando en Jax de la misma manera que debió haber confiado en Duke. Unidades tácticas irrumpieron desde 3 corredores diferentes, convergiendo en los sospechosos con precisión militar. Los 2 hombres los vieron venir y cometieron su error final. Corrieron hacia el contenedor en lugar de desaparecer entre la multitud. La radio de Ben estalló con la confirmación. Sospechosos interceptados, contenedor asegurado, materiales peligrosos en camino. Exhaló por lo que sintió como la primera vez en minutos, su mano cayendo para descansar en la cabeza de Jax. El perro se inclinó hacia su toque, aún vigilante, aún protegiendo a la niña que de alguna manera se había convertido en el centro de todo. Ben susurró, su voz áspera por una emoción que no podía nombrar del todo. Buen chico. La terminal se transformó en un campo de batalla en el lapso de 3 latidos.
Unidades tácticas se vertieron desde los corredores de servicio como agua, rompiendo una presa. Sus movimientos sincronizados y letales. Los dos sospechosos los vieron venir y tomaron su decisión. Corrieron, no hacia las multitudes donde podían desaparecer, sino hacia las salidas de emergencia en un sprint desesperado que confirmó todo lo que Ben había temido. La mano del primer hombre se sumergió en su chaqueta. ¡Detonador!, alguien gritó. Kaiser lo golpeó como un misil. Las 90 libras de músculo y entrenamiento del pastor alemán se estrellaron contra el pecho del sospechoso, empujándolo hacia atrás contra una fila de kioscos de facturación con una fuerza aplastante. La mano del hombre se elevó, algo pequeño y negro cayendo de sus dedos. Un oficial se zambulló, atrapándolo en el aire. Un detonador remoto, su botón rojo aún sin activar. El segundo sospechoso avanzó 20 pies más antes de que 3 oficiales tácticos lo derribaran cerca de la cinta de equipaje. Luchó como un animal acorralado, gritando algo en un idioma que Ben no reconoció, pero las bridas de entrenamiento superaron la desesperación. Dentro de los 40 segundos de la llamada de radio de Ben, ambos sospechosos estaban boca abajo en el suelo pulido de la terminal, rodeados de oficiales armados, pero el contenedor seguía caliente. El equipo de eliminación de bombas se movió con urgencia practicada. Sus pesados trajes protectores, haciéndolos parecer astronautas mientras se acercaban a la carga diplomática. Ben observó a través del cordón de perros, su corazón martilleando contra sus costillas, mientras el líder del equipo examinaba cuidadosamente el sello roto. ¡Abriendo ahora! La voz del técnico principal crepitó a través de la radio. La puerta del contenedor se abrió con un gemido metálico que resonó a través de la ahora silenciosa terminal. Cientos de pasajeros se quedaron congelados, observando, temerosos de respirar. La mano de Ben se apretó en el collar de Jax, sintiendo el latido constante del perro contra sus dedos. Dios mío. La voz del técnico de bombas transmitía una genuina conmoción. Confirmo dispositivo de dispersión química. Toxina aerosolizada en botes presurizados. Sistema de detonación remota activo y armado. Estamos viendo múltiples víctimas si esto se hubiera desplegado, docenas como mínimo en el área inmediata, posiblemente cientos con la propagación por ventilación. Ben sintió que sus rodillas se debilitaban. El dispositivo fue diseñado para incapacitar a todos en el área de aduanas. Confusión, pánico, personas ahogándose y muriendo, mientras los sospechosos escapaban o completaban su objetivo principal. Agarrando a Valerie, miró el círculo de pastores alemanes que todavía rodeaban a la niña, su formación intacta a pesar del caos que estallaba a su alrededor. Ellos lo sabían. De alguna manera habían entendido el panorama táctico completo de una manera que el entrenamiento y los protocolos de Ben no podían comprender. El rastreador hacía de Valerie el objetivo principal. El dispositivo químico era la distracción, y si Ben hubiera ordenado una evacuación, el pánico resultante habría dado a los sospechosos exactamente lo que necesitaban. Caos para activar el dispositivo temprano y arrebatar a la niña en la confusión. Los perros lo habían detenido todo al negarse a moverse. Al proteger a Valerie con sus cuerpos y alertar a ambas amenazas simultáneamente, habían obligado a Ben a elegir entre protocolo e instinto. Jax había salvado a todos. El equipo de eliminación tiene el control, anunció la radio. El dispositivo está siendo neutralizado. La terminal está segura. Ben cayó de rodillas acercando a Jax, enterrando su cara en el espeso pelaje del perro. Sus hombros temblaron con una emoción que no podía contener. Alivio, gratitud
y algo que se sentía como redención. «Lo siento, Duke», susurró. Palabras destinadas a un compañero, desaparecido hace 3 años. «Lo siento mucho por no haberte escuchado». Jack se apoyó en él, firme y fuerte, como siempre había sido. A su alrededor, la terminal comenzó a respirar de nuevo. El polvo se asentó como nieve en cámara lenta, revelando una terminal transformada. Los oficiales estaban en posición de firmes. Los pasajeros permanecieron congelados, teléfonos aún levantados, capturando un momento que ninguno de ellos olvidaría jamás. Y a través del caos, 2 figuras corrieron por el suelo pulido, con el tipo de velocidad desesperada que solo los padres entienden. El doctor Marcus Webb llegó primero a Valerie, cayendo de rodillas y abrazándola con un sollozo que le rompió el pecho como algo físico. Su esposa se derrumbó junto a ellos dos, sus manos revisando frenéticamente a su hija, tocándole la cara, los brazos, confirmando que era real y estaba ilesa y a salvo. Sarah se plegó alrededor de los 3, sus lágrimas fluyendo libremente ahora que el terror había terminado por fin. Por fin. «Niña». Marcus ahogó, su voz destruida por la emoción. «Oh, Dios mío, niña», pensamos. No pudo terminar. No necesitaba hacerlo. Valerie envolvió sus pequeños brazos alrededor del cuello de su padre y se aferró como si nunca fuera a soltarlo. Ben se apartó de la reunión, dándoles espacio, dándoles privacidad en este momento tan público. A su lado Jack se sentó con perfecta calma, sus ojos oscuros observando a la familia con algo que parecía casi satisfacción. La pequeña mano de Valerie nunca había dejado la cabeza del perro, sus dedos hundidos en su espeso pelaje incluso mientras sus padres la sostenían. Equipos de noticias se materializaron como por arte de magia, cámaras transmitiendo la escena a un mundo hambriento de héroes. La historia se difundió en una hora, una red internacional de contrabando farmacéutico expuesta, medicamentos contra el cáncer falsificados vinculados a 17 muertes confirmadas en 4 países y una familia entera salvada por los instintos de perros policía que se negaron a seguir el protocolo. La frase milagro del aeropuerto fue tendencia mundial por la noche. Una semana después, Ben estaba en el porche de una modesta casa suburbana. Jax a su lado, sosteniendo un paquete cuidadosamente envuelto que le habían dicho que era de asistencia obligatoria. Valerie abrió la puerta antes de que él pudiera llamar, su cara iluminada con pura alegría. «¡Oficial, Ben!» Jax se lanzó sobre el pastor alemán, quien aceptó su entusiasta abrazo con paciente dignidad. «¿Te hice algo?» Dentro de la cálida sala de estar, rodeada por sus padres y Sarah, Valerie le presentó a Jax una medalla de papel de construcción. Estaba cubierta de purpurina y pegatinas con «Mi héroe», escrito con letras torcidas en el frente. La colocó con cuidado alrededor del cuello de Jax, asegurándola con una cinta rosa. Luego besó la parte superior de su cabeza. «Eres el mejor perro del mundo entero», declaró solemnemente. Ben la vio reír mientras la cola de Jack se movía. La vio enterrar su cara en su pelaje sin miedo. Vio la simple confianza entre una niña pequeña y el perro que la había protegido de monstruos que ella nunca entendería por completo. Y algo dentro de su pecho, algo que había estado fuertemente cerrado durante 3 años, finalmente se soltó. Esa noche, Ben condujo hasta el jardín conmemorativo en la instalación de entrenamiento K9. La piedra de Duke se encontraba debajo de un roble, rodeada de flores de adiestradores que aún lo recordaban. Jax caminó junto a Ben hasta la tumba,
sentándose tranquilamente mientras su adiestrador se arrodillaba en la hierba. Entiendo ahora, dijo Ben en voz baja, su mano apoyada en la lápida de Duke. Estabas tratando de decírmelo. Sabías que algo andaba mal y no te escuché. Elegí el protocolo antes que a ti y lo siento mucho. Las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba, llevadas por el viento vespertino que susurraba entre las hojas del roble. Pero te prometo que nunca más dudaré de ese vínculo. Nunca. Lo que intentaste enseñarme, terminó Jax. Ambos tenían razón. Siempre tuvieron razón. Jax se apoyó en él, cálido y sólido y vivo. Ben enterró sus dedos en el pelaje de su compañero y se permitió finalmente llorar por completo. 3 meses después, Ben se paró ante una sala de adiestradores caninos de 6 estados diferentes, lanzando el nuevo programa de entrenamiento que había pasado cada hora libre desarrollando. En la pantalla detrás de él se reproducía metraje, 15 pastores alemanes rodeando a una niña, rechazando cada orden, confiando en sus instintos por encima del protocolo humano. La mayor tecnología, los protocolos más sofisticados, nunca reemplazarán la sabiduría ancestral de un perro que sabe, sin lugar a dudas, cuando algo anda mal, les dijo Ben, su voz llevando la autoridad ganada a través de la pérdida y la redención. Nuestro trabajo no es controlarlos, es aprender su lenguaje, confiar en ellos cuando nos están diciendo algo que no podemos ver. Hizo una pausa, mirando los rostros que lo observaban, jóvenes adiestradores ansiosos por probarse a sí mismos, veteranos llevando sus propias cicatrices, todos ellos unidos por la misma asociación sagrada. Los héroes no siempre caminan sobre 2 piernas, dijo Ben en voz baja. A veces caminan sobre 4, y a veces, si tenemos la suerte de escuchar realmente, nos salvan a todos. Jax se sentó a su lado, esa medalla de papel de construcción todavía colgando en la oficina de Ben. Y juntos enseñaron a la siguiente generación lo que Duke había muerto tratando de mostrarle. Confía en el vínculo. Siempre confía en el vínculo. Si te gusta este video y quieres ver más como este, entonces asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Y estoy genuinamente curioso. ¿Desde dónde estás viendo? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver cuán lejos estas historias increíbles